nuestro invitado libremente para poder hablar de lo que a lo que nos ha traído, ¿no? El doctor Pablo Tamendi, director de la OMIC de General Alvarado. Vamos a hablar hoy de tarifas de gas, aumento de tarifas de gas, tarifazos de gas, recontra tarifazos de gas, porque han venido unas facturas en este último periodo que realmente podemos llamarlas como exorbitantes, ¿no? Sin control, desmedidas, que ha causado un revuelo y una angustia en la sociedad de pensar de que no son reales, de que no son realmente, que no están sujetas a los sueldos que nosotros tenemos o a la entrada de dinero que tiene cada ciudadano, ¿no? Pablo Tamendi, ¿cómo le va? Hola María, un saludo grande a vos y a toda tu audiencia. Bueno, qué tema, ¿no? Un tema Sí, que yo te veo preocupado, como no te sí, veía en otros momentos, sí, quizás cuando has tenido que explicar estas cuestiones que no han sido fáciles desde que empezaron a aumentar las tarifas, tanto eléctricas como de gas natural, con lo que conlleva, ¿no? A eso, la gente con una ansiedad terrible y con una desesperación por saber que no puede, que con su sueldo no llega a pagar las facturas a fin de mes. sí, la verdad que preocupado porque ya de por sí lo que está sucediendo es muy grave. Vamos a pedirte que te corras un Sí, poquito a un costado, así no te tapa el micrófono la cara. ahí, Ahí. O sí, del otro lado, para el otro para este lado. lado. Sí, ahí está. Bien. Ya de por sí la situación es bastante preocupante. Pero lo que me angustia es pensar que todavía lo peor no pasó, ¿no? Porque estamos todavía los meses más crudos de invierno, todavía no pasaron, y todavía falta un aumento más, que ya se estableció, el ministro estuvo hablando de un porcentaje de un 25 o un 30%. Entonces, un poco esto sobre lo llovido mojado, ¿no? Ya de por sí hay muchísima gente que se les hace muy complejo poder llegar a pagar los servicios públicos indispensables, que pide préstamos Eso es lo y peor. se afecta sobre su consumo, sobre el consumo limpio, ¿no? Yo he visto, bueno, cuando vamos al supermercado, gente. Ya venía pasando, ¿no? Pero lo veo cada vez más pagando con tarjeta de crédito en varias cuotas, ¿no? Las del submercado, ¿no? Son cosas que se ven muy, muy, muy asiduamente. Entonces, vos sabés que las cuotas de las tarjetas de crédito son muy onerosas, con respecto a los intereses. O sea, hay una serie de daños colaterales que conlleva todo esto bueno, es lo que provoca también la angustia de la gente, ¿no? Porque un poco, yo también lo que decía en esa nota de La Capital, hay, por ejemplo, las personas que estaban pagando un plan de ahorro con este tema de la devaluación, se les ha ido la cuota a una suma exorbitante y también se les complica poder llegar a cumplimentar eso. Son una serie de daños colaterales que tienen que ver sobre todo, yo te diría que por supuesto que tiene que ver con en lo que a mí incide con el tema de las tarifas, pero hay una cuestión de fondo mucho más profunda que tiene que ver con inflación, ¿no? Totalmente. Porque si digamos acá, y aún más profunda que la inflación, que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Porque si, digamos, si el poder adquisitivo estuviera en relación, ¿no?, a esta serie de aumentos, no estaríamos hablando ahora preocupados de este tema, ¿no? Además, Eh, no hay que ser muy iluminado para darse cuenta de que la gente lo primero que va a pagar es la cuestión alimentaria, claro, la salud de sus hijos, las coberturas de obra social, que ahora también se viene otro aumento, claro. eh, El y, tema de y- la y nafta, claro, para poder movilizarse, el y lo que menos, transporte, en lo el que transporte menos. que se va, Sí, ¿no? lo que menos va a pensar es en pagar, por ejemplo, en pagar impuestos, que ese es otro tema Claro, también. claro. Ese es otro tema, porque también los municipios se ven perjudicados
con esto. Claro, exactamente. Es una bola de nieve imparable, Pablo, esto. Sí, en realidad afecta a toda la sociedad como tal. Por supuesto también afecta a los estados, sobre todo, digamos, siempre el hilo se corta por lo más débil, ¿no? Los municipios son los que más sufren este tipo de medidas y más los municipios que tenemos o regiones que tenemos zona fría, ¿no? Porque, digamos, por ahí yo veo que hay algunas críticas sobre determinados niveles de consumo que tenemos en nuestra zona, ¿no? Eh, digamos, pero lo que no se puede desconocer es que si la mayoría de los que están en esta zona están incluidos en las categorías máximas, no es porque la gente es derrochona, digamos, o no se cuide en el consumo, sino porque justamente es lo que siempre veníamos hablando hace años ya, este tema del planteo de la zona fría, que todavía lo seguimos planteando, todavía lo seguimos requiriendo para que se nos reconozca como tal, ¿no? ¿Has tenido en la oficina de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que también tiene injerencia desde hace un tiempo atrás en otras cuestiones, Ujú. de poder de intervenir, ¿no? Sí, En algunas cosas? Has tenido muchísimas visitas, ¿no? De ujú. pronto de gente que Sí, les ha llegado una factura bastante inflada y que, bueno, que con lo que sí, sumas que son, preguntas y más claro, preguntas. sumas que son desproporcionados en relación al nivel de ingresos, ¿no? Que eso, bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? El nivel de ingresos no ha subido en proporción al nivel del costo de la factura. Facturas hoy, te comentaba recién fuera de aire, un jubilado que cobra un poco más de una jubilación mínima con una factura de 8.000 pesos, Es una ¿no? barbaridad. Entonces, eh, y bueno, nos planteaba qué podíamos hacer y demás. Son también un trabajo bastante, no sé si llamarlo pesado, pero de complejo, diría yo, de trabajo artesanal, ¿no? Porque cada caso también requiere de un estudio particularizado, ¿no? Hay mucha gente que también, para el colmo que que de lo que estamos contando, se le ha bajado, se le ha cortado a mucha gente la tarifa social. Entonces, no solamente en el tema del gas, sino también en el tema de la luz. Entonces, volver a que se le restablezca la tarifa social Es es algo también muy dificilísimo. complejo, Sí. que requiere de un procedimiento, que es tanta la gente que se le ha quitado la tarifa social que antes de los entes de control teníamos una respuesta promedio de un mes y ahora ya vamos a 3 meses y todavía tengo reclamos que no se han todavía resuelto, ¿no? Bueno, pero inclusive a la gente que tiene tarifa social les ha venido un aumento Claro, descomunal. Eso claro, es lo bueno, Ahora, eso es, yo lo que sí, voy, Pablo, yo lo que voy es la gente, porque uno va a hacer el reclamo en forma personal a la empresa prestadora del sí, servicio gas natural y te dicen, no, pero usted gastó el doble del año pasado. Y uno le dice, pero señor, ¿cómo voy a gastar el doble del año pasado si tengo, por ejemplo, un calefactor menos? claro, Entonces, estamos hablando de consumo y estamos hablando que no tiene nada que ver con el aumento. O sea, el sí, consumo que uno tiene, ¿cómo podemos hacer para comprobar que sea real y todo lo demás? Porque en las redes claro, también se está dando esto de que hay que hacer chequear las sí, conexiones y sí, todo eso por si hay sí. pérdidas. Sí, Ya a entramos ver, en otro yo tema en también. general, yo si sigo sinceramente, a ver, yo cuando analizamos los consumos, nosotros lo analizamos en base al mismo periodo del año anterior, digamos. Obviamente que los periodos anteriores, ¿no? Los periodos inmediatamente anteriores, me refiero a los primeros meses del año, van a ser con un consumo notariamente inferior, ¿sí? Y justamente por ese motivo quizás la gente no presta mucha atención, ¿no? A lo que uno paga por metro cúbico. El tema es medirlo en relación al mismo periodo del año anterior. Y sinceramente no he visto casos
en donde haya un nivel de consumo muy desproporcionado respecto al mismo periodo del año anterior. No me han llegado facturas, ¿no? No digo que no existan, ¿no? Sí. Pero en general, el aumento ha sido dramático, aún teniendo el mismo nivel de consumo que el año pasado. Así que yo eso lo planteo o lo aconsejo, lo que vos estás planteando muy bien, que no está de más nunca, ¿no? Digamos, uno tiene dudas respecto del nivel de consumo, requerir, digamos, que técnicamente se le haga un análisis del medidor o se le haga un análisis interno respecto a si hay alguna pérdida. Pero en general no son la mayoría de los casos, ¿no? En general, digamos, se mantiene el nivel de consumo en el tiempo y la cuestión viene por otro lado. La cuestión viene eh, por, digamos, por el aumento del costo variable y por el aumento del costo fijo del gas, que en este caso estamos hablando, en este caso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a la gente? ¿O qué le estás diciendo a la gente que está llegando en este estado de desesperación con sus boletas a la oficina? Bien. En primer lugar, lo que estamos haciendo es analizar caso por caso, ver de qué manera, cuáles. Te voy a ser sincero, tenemos un muy buen contacto, casi periódico, te diría yo, con el gerente de Camuso a nivel local. Ajá. Con lo cual nos facilita muchísimo, digamos, este contacto, poder resolver el caso al caso, eh, porque las situaciones muchas veces no son iguales, ¿no? Lo que se han producido casos de corte, que lo hemos resuelto, se han producido casos de baja de tarifa social. Bueno, analizamos cuál es el motivo, de qué manera lo podemos ayudar para que cuente con la documentación necesaria para que se le restablezca. En el caso de que no tenga tarifa social, ver de qué manera se le otorga la mayor cantidad de cuotas posibles como para que sea posible el pago. Eh, o sea, tratamos de intermediar de la mejor manera posible. También te soy sincero, también tengo actualmente, que es cada vez más asiduo, un contacto con el gerente de DEA a nivel local. Uh-huh. Que eso Eh, eran los más difíciles, los de DEA. Sí, bueno, hace poquito cambió el gerente y te soy sincero, al gerente de DEA no lo conozco a nivel personal, pero sí lo hablamos mucho por teléfono. Y ¿Y hay bueno, vueltas tratamos. atrás en algunas cuestiones? O sea, ¿hay reconocimiento de algún error o alguna cosa como para poder ir alivianando cada Eh, situación? a ver, hay predisposición a nivel de las empresas a nivel local como para canalizar los reclamos, ¿no? Si me preguntas, ¿es una solución estructural definitiva? Y muchas veces no, O porque sea, que hay que pagar y después seguir con el reclamo. claro, exactamente. Porque lo Porque de a las ver, cuotitas esas de que te dan, Pablo, no son tampoco mucha solución para nadie, porque el dinero lo tenés que eso es lo que te iba a decir. desembolsar, lo tenés que desembolsar igual. Exactamente. Si te vinieron Eso 10 es lo que te mil iba a decir. pesos, los tenés que pagar en 2 cuotas, pero los pagás igual. Justamente eso es lo que te iba a plantear. Lo que venimos haciendo día a día es poder resolver a ver, poder tratar de apagar el incendio, digamos, para que evitar el corte, para tratar de que pueda, digamos, este mes poder tener luz o poder tener gas. Pero, digamos, siempre nos queda la incertidumbre y decir, bueno, si esta persona no pudo pagar este mes, ¿qué pasará el mes que viene, ¿no? Que todavía va a venir mucho más que este bimestre, ¿no? Que el bimestre pasado. Ahora, todavía Entonces, sigue vigente el tema de que no pueden cortar el gas, ¿no? En el caso del gas. todavía sigue vigente eso y la verdad nos ha ayudado bastante. A ver, eso es muy también trabajo artesanal, porque en realidad no hay una reglamentación
por parte de Enargás y por parte de las empresas sobre qué hacer en esas situaciones, ¿no? Nosotros desde varias OMIC hemos requerido al Enargás que se nos informe como para saber a qué atenernos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando le viene el aviso de corte a una persona? ¿Qué es lo que esa persona debería hacer y qué es lo que debería acreditar para evitar el corte? Bueno, frente a ese requerimiento nuestro, lo que te envía Enargás es una caja. Cuando vos abrís la caja te encontrás con un mamotreto que es todo el expediente del juzgado de Dolores, ¿no? Eso es lo que te responde Enargás, como diciendo remítase a lo que dice el juez, ¿no? Básicamente. Ahora vos vas a lo que dice el juez, y el juez, a ver, con buen criterio, ¿no? Digamos, establece criterios generales, pero no es que le dice, bueno, el usuario A tiene que, si, en caso de que tenga una carencia de orden social porque le pasa tal cosa, tiene que acompañar tal papelito o tiene que dentro de tal plazo. Eso no corresponde a un juez, eso lo tiene que establecer un organismo de control. Bueno, eso no existe. Entonces, claro, nos tenemos que ver en la situación de tener que negociar, de tener que ver el caso caso por caso, ver qué es lo que mejor se le recomienda a ese usuario en particular, ¿no? Para zafar de que le corten. Hemos tenido casos que directamente ya se les había cortado, y bueno, la verdad, en eso tengo que agradecer la predisposición de la gente de Camusi, que hemos podido resolver en cuestión de horas y se les ha restablecido el servicio, ¿no? Pero bueno, hay que estar con esa angustia, ¿no? De tener, digamos, a tus hijos sin Aparte el poder desgaste, el calefaccionarse. desgaste mental, el desgaste de Sí, todo sí, tipo que porque esto digamos, acarrea, Pablo. esas personas que vienen, o sea, detrás de una factura, detrás de un corte, hay toda una familia, hay hijos. A mí la otra vez, la verdad, se me partía el alma, porque era un hombre grande que me decía, a mí no me gusta esto, yo quiero pagar, pero no me queda otro. Le digo, quédate tranquilo, nosotros estamos para eso, estamos para ayudarte. ¿Viste? Pero ¿y cómo hacemos? Tengo mis hijos que me están esperando, que no tomaron la leche hoy, te juro que eso fue muy fuerte, porque, perdón, No, no, está bien, pero son cuestiones que realmente me choqueó a bastante todos porque, nos... bueno, pero la verdad que cuando vos ves además que del otro lado hay buena voluntad del otro lado, eso también te pone bien, Y ¿no? que excede de pronto, esto hay que decirlo también, porque uno va tanto a Camusi como en este caso a Sí, EDEA a nivel local, y bueno, han como cambiado la actitud porque se dan sí, cuenta o sea, esto también viene de arriba, o sea, no depende de exactamente. ellos a nivel local. No, Las los empleados, la directivas que verdad ellos que, tienen vienen de ah, arriba. Entonces están haciendo todo lo que sí, pueden, ¿no? Para poder mantener el servicio, o cuando van a cortarte, de pronto uno sale y no te cortan, y bueno, vas a hablar, y que quizás antes estas cuestiones no se daban. El quid de la cuestión es cómo podemos de pronto frenar el tema de las altas sumas de dinero que están viniendo en las facturas, por consumo, porque como vos decís, cada caso es diferente, Pablo, sí, cada caso es una parte, pero ¿hay alguna forma? Hablábamos fuera de aire un poco sobre un recurso de amparo sí, colectivo, porque yo sé, hay gente que está con ganas de hacer un recurso de amparo en forma individual, pero no es fácil porque también hay que desembolsar un billete. claro, Entonces, ¿qué es mejor? La gente se sí. pregunta en la calle, ¿qué hacemos? ¿Un recurso de amparo colectivo? ¿Se puede desde la OMIC hacer algo en forma conjunta y colectiva? A ver, primero, digamos, a la par de todo este laburo, trabajo artesanal que yo te venía contando, también nosotros hemos hecho presentaciones, tanto administrativas como a nivel judicial, adhiriéndonos a los amparos que se encuentran vigentes. Y por otro lado, también oportunamente nos hemos presentado creo que General Alvarado es uno de los municipios que más se ha presentado en las audiencias públicas, tanto de luz como del gas. Soy figurita repetida ahí en las audiencias públicas.
digo esto para decir que paralelamente nos estamos ocupando también de la cuestión de fondo, ¿no? También hemos colaborado en el Consejo Deliberante, requiriendo, ¿no?, que se suspendan las facturas en ese nivel, que fue aprobado por el Consejo Deliberante en su oportunidad. O sea, que todo lo que pudimos hacer lo hacemos. ¿Cuál es ¿Y qué dicen los concejales de los bloques los concejales oficialistas a ver, de nivel nacional, ¿no? Hablo de los concejales, Cambiemos. los concejales y el Congreso se ha pronunciado y tanto en la Cámara de Diputados como el de Senado por mayoría se ha salido un proyecto de ley muy interesante en donde se requería la retroactividad de los aumentos tarifarios a diciembre de 2017, ¿no? No implicaba el no aumento, sino que ese aumento tuviera relación con esto que estamos hablando, tuviera relación con el poder adquisitivo de la gente, Y ¿no? si no, que le suban el sueldo a todo el mundo. Exactamente. Esa sería la otra Eso es lo que posición. sería razonable, porque nadie, por lo menos lo que se habla, nunca desde por lo menos desde el bloque que a nosotros nos representa, que es el Frente Renovador y el Bloque Argentino Federal, nunca se planteó de ninguna manera el no aumento, porque también sabemos a ciencia cierta que las tarifas estaban retrasadas, y sabemos cuál fue la consecuencia del país de tener ese tipo de tarifas, ¿no? Que era una total desinversión, con una absoluta deficiencia en el servicio. Tampoco queremos volver al pasado, solamente queremos que se considere, digamos, la realidad actual. Digamos, no estamos viviendo una realidad igual a la que vivíamos en el 2017, ¿no? Digamos, estamos viviendo en un país en donde, digamos, la proyección de la inflación estaba en un 15% y ahora se está hablando de un 30%. Se está hablando de una recuperación del poder adquisitivo de un 15% en función a esa inflación, y hoy se habla digamos, que los sueldos no están en relación con inflación. Entonces, nosotros nos parecía, y en eso iba el sentido de este tipo de proyectos, que si, digamos, se había, digamos, resuelto un presupuesto, digamos, en donde todas las variables que ese presupuesto contemplaba volaron por los aires, ¿no? Debieron ser modificadas, que fue lo que trajo a continuación en la convocatoria al FMI, ¿no? Sí. Para, bueno, entonces también modifiquemos esto, ¿no? Porque si se prevía una recuperación del poder adquisitivo, hoy esa recuperación del poder adquisitivo voló por los aires, entonces, pero bueno, eso ya no quiero hacer historia, porque no tiene sentido, y hoy por hoy la gente está urgida hoy, ¿no? Digamos, el presente es muy candente. ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar? Con la gente que te dice, Sí, bueno, no me a da, ver, porque... en realidad, como te decía recién, digamos, alternativas para zafar, para pagar el incendio en el presente, digamos, ya existen, Sí, ¿sí? las cómodas cuotas Pero mensuales. exactamente, con la cómoda cuota, la posibilidad de poder volver a restablecer la tarifa social. Ahora, ¿qué pasa? Primero, la tarifa, aún teniendo la tarifa social, se ha cambiado la metodología de la tarifa social. Eso lo venimos hablando, con lo cual, digamos, aún los usuarios que tienen tarifa social van a ver también en sus facturas muy elevadas en relación a lo que venían pagando, ¿sí? Eh, Ni hablar de las personas que tienen tarifa plena. Entonces, hay personas también que, sobre todo en la clase media, que ha perdido mucho poder adquisitivo, ¿no? Pero que no alcanzan
a poder justificar su inclusión en la tarifa social. Eso, hoy por hoy, es lo que están más perjudicados, ¿no? Que Y están en sí, situación cuasi vulnerable, pero que tampoco son aceptados en tarifa social por tener por ahí una motito, ¿sí? Del año 2009. ¿No? Que lo sí, utiliza para eso llevar es. digamos, sus cuestiones más básicas, ya por eso ya te quitan la tarifa social. Qué Ya barbaridad. por eso sos, digamos, una Un persona con potentado. un potentado. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Entonces tenés que empezar a ver, digamos, alternativas. O sea, de alguna manera siempre lo ayudamos, siempre, ¿qué pasa? En el medio, tiene que pagar esa factura, con lo cual se tiene que endeudar. Bueno, y el tema de las cuotas, como bien planteas vos, es pan para hoy, hambre para Porque mañana, no te ¿no? ayudan en nada. La misma gente de Gamús y Gas Pampeana te dice, si te lo pongo en cuotas, después te va a venir la otra factura y vas a tener Sí. que pagar la factura que Claro, viene más la porque se cuota. te pone digamos, zafás de que no te lo corten ahora o de que no, porque esa es otra cosa, digamos, el tema del no corte, que eso está bueno aclararlo, eh, no es para todos, ¿sí? Eh, el no corte que establece el fallo establece que se debe acreditar una condición de vulnerabilidad para evitar el corte, ¿está? Después está esto que yo te explicaba recién. ¿Cómo se acredita? No está en ningún lado. Vos andás todas las... No, 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 Metete si es querés en todas complejo, las es páginas de Camus complejísimo. No vas a encontrar en ningún lugar cómo tiene que hacer la gente para acreditar su condición de vulnerabilidad para que evitar el corte. Entonces, uno tiene que ir más o menos charlando, así, lo que te decía recién, un trabajo medio artesanal, que cómo podemos ayudarlo con OMIC, de la OMIC podemos hacerle una nota, eh, digamos, obviamente, justificando de alguna manera, pero bueno, son cosas que venimos aprendiendo en el día a día y tratando de solucionar en el caso a caso porque hay mucha imprevisibilidad y no hay, digamos, una norma al cual podamos atenernos como para poder decir, bueno, hace A más B más C y vas a tener un resultado, ¿no? D. No, No no existe, lo veo yo, salvo que se retrotraigan al 2017, a principios del 2017. eso sería Eso lo sería. ¿Y más, en qué condiciones sería... está ese proyecto? No, eso fue vetado por Ah, lo vetó. claro, por el Bueno, presidente. quizás lo que tendríamos que hacer nosotros los ciudadanos argentinos es cuando en las próximas elecciones ver realmente fijarse, señor, señora, porque esto realmente nos ha Sí, llevado al caos, ¿no? Realmente nos está llevando al caos. Yo estoy de sí, acuerdo con el doctor Otamendi en que las tarifas tienen que actualizarse sí, para que las empresas puedan invertir, totalmente de acuerdo, como pasa en cualquier parte del sí, mundo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que la gente se vea disminuida en todo sentido por estas decisiones atolondradas, apuradas, sin haber hecho un estudio previo, ¿no? De lo que iba a pasar, de claro. sumarnos a los argentinos en esto. Por eso digo, el año que viene, época electoral, campaña Claro. electoral, Lo que pasa es empecemos, que falta estudiemos, mucho, falta mucho para lo sé, eso. pero Y la esto gente, es. digamos, va a quedar mucha gente afuera mucho antes, Sí, ¿no? sí, sí, lo sé, lo sé. Mm. Es una de las preocupaciones que tenemos. Nosotros hablamos de a diario con gente que habla y las redes sociales están, Pablo, inundadas de estos reclamos que a veces, porque hay gente que de pronto no sabe que puede llegar a la OMIC, o hay gente que Sí, de pronto dice no quiero ir porque no, porque va a caer en saco roto, ¿qué vamos a hacer? Igual tengo que pagar, porque es la realidad. Igual tienen que pagar, sí, sí, eso no vamos a negarlo. a negarlo. Digamos, lo que te vuelvo a repetir, lo que podemos, nosotros lo que le podemos es asesorar en alternativas para zafar. Soy absolutamente sincero, esto es lo que hoy está a nuestro alcance.
No, a ver, parece... Pero yo quiero, permitime una cosa, Sí, volviendo al fallo del juez de sí, Dolores, sí, este fallo se sí, dio en virtud, corregime si me equivoco, sí. en virtud a que este juez representó a dos personas, ¿no? Que habían presentado un recurso de amparo, presentando un recurso de amparo No, o no. no, ¿Cómo es fue por eso? una asociación, Una consumidores asociación, argentinos. ah, Ujú. Sí, que bueno. después lo que pasa muchas veces en ese tipo de amparos que se van adhiriendo. Los OMIC nos vamos adhiriendo también, eh, y bueno, pero y ahí se agranda un poco la ¿Y torta, la UMIC pero de General Alvarado se adhirió? sí, Yo confío y creo, soy una convencida de que quizás es el camino. Aunque después, sin darle ilusiones a la gente, ¿no? Porque puede ser que resulte como puede ser que no, como lo hemos hablado. sí, Pero yo creo que eh, el que no intenta, y si no se intenta, nos vamos a quedar en el mismo lugar y de ahí no vamos a salir. Quizás sí. habría que consultarlo, habría que analizarlo y ver de arremeter con un recurso de amparo para que la gente también se sienta un poco representada. Ujú. La gente se tiene Sí, que sentir representada no es. por la OMIC, que es el único ente que puede realmente tomar las medidas y al que le corresponde. Sí, sí, un poco también afuera de aire hablamos acerca de cuáles son los obstáculos que tenemos a los efectos de realizar ese tipo de presentaciones judiciales, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la competencia, todo lo que es materia de gas es materia federal y nosotros no somos un organismo provincial, por ejemplo, no, ya eso es un primer obstáculo que hace a que directamente, digamos, nos ha pasado, le ha pasado, nosotros, no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que le ha pasado a otros OMIC, que directamente el despacho es, no, ustedes no son competentes de acuerdo a la materia y marche preso, ¿Y ¿no? qué pasa? Ni siquiera se entra a analizar en los fundamentos, Sí, ¿no? ¿y qué pasa con la Defensoría del Pueblo? Que sé que de pronto se puede trabajar articuladamente, Sí, ¿no? no, nosotros trabajamos, yo te diría que últimamente estamos con Germán Barrio, tenemos también un contacto, yo te diría, por WhatsApp, ¿Sería prácticamente también competente la cotidiano. Defensoría del Pueblo para hacer una presentación de Sí, estas? Ahí está. sí, sí. Ojo, la Defensoría del Pueblo ha presentado un recurso, por eso, un recurso de amparo planteando la nulidad. O sea que no es que los organismos no han hecho nada, Ajá. ¿sí? Eh, o sea, todo lo que hasta ahora estuvo al alcance, entiendo, de las OMIC como de la Defensoría del Pueblo, se ha hecho. Eh, digamos, no tenemos el resultado que esperábamos por parte de la justicia, ¿no? Pero, digamos, bueno, te voy a decir algo obvio, pero la justicia es quien nos puede, es el, digamos, dentro de la estructura institucional, quien en definitiva este, puede tener la última palabra en esto, ¿no? Frente a un poder ejecutivo que es en este sentido bastante obstinado en plantear tarifas de este tipo, ¿no? Y bueno, lamentablemente no hemos tenido resultados esperados, pero es cierto que se ha hecho todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance y también de la Defensoría del Pueblo, como para plantear los recursos y los planteos correspondientes. Eh, es difícil porque después no se tienen, como te explicaba recién, los resultados esperados, pero los planteos se han hecho y todavía, a ver, es más, te voy a decir otra cosa, hay planteos del 2016 que Sí. todavía no están resueltos, para darte una idea. Por eso esos... Bendita burocracia se llama esto, bendita burocracia. ¿Mm? Doctor Otamendi, no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto porque, bueno, la gente está preocupadísima, preocupadísima con esto y, bueno, los bolsillos ya no dan más, ya tienen agujeros, la plata no, hay un Sí, no, cocodrilo adentro, es la verdad terrorífico, es sí, realmente angustiante, no quisiera estar en sus zapatos porque realmente hace un rato cuando nos contaba de este señor, yo digo, hay que estar todos los días y claro, recibiendo gente y escuchando sí, los casos, caso por caso, porque cada casa es un mundo y cada exactamente. medidor de gas
y cada Detrás de un factura medidor o detrás de una factura hay una hay familia, una hay seres familia. humanos, hay personas que se angustian por no, hay padres que se angustian por no poder, ¿no? Antes de decir qué pasa si no puedo darle de comer a mis hijos porque no tengo gas. Yo ahora después le voy a comentar algo fuera de aire que no puedo decir al aire públicamente, pero para que Sí, después se lo diga a sus usuarios de Camusi. bueno, Nosotros nos vamos a una pausa, le agradezco muchísimo gracias esta María. salida al aire. Nos vamos a una pausa, vamos a retomar nuestra tanda porque ya en un ratito nada más se viene nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de salud en el próximo bloque.